Dios no está buscando tu información, porque Él te conoce. Dios está buscando tu confianza. Nosotros tenemos un serio problema cuando vamos a la presencia de Dios. Cuando vamos a Dios, nosotros queremos informar todo lo que nos pasa. Y a veces creemos que la oración es el recurso de informe. Señor, tú no conoces mi situación, tú no sabes que estoy en este problema, tú sabes lo que me pasa, tú sabes eso, tú sabes lo otro. Pensamos que recién en ese momento Dios está enterando y está registrando. Verdad, José Luis le faltó trabajo. Verdad, a Ana acaba de divorciarse. Aquí Francisco acaba de tener un accidente. Ahora sí, yo sé lo que está pasando. No, Dios no busca información. Entonces, ¿por qué necesitamos ir a Dios? Resulta que cuando vamos a Dios, es verdad que contamos todo lo que nos pasa, pero no es que Dios en ese momento se informe nuestra vida. Lo que Dios quiere desarrollar en nuestra vida es una palabra, es la palabra confianza. Y en esta semana vamos a descubrir que una de las cosas más complicadas de esta vida es confiar. Lamentablemente hemos aprendido a confiar en seres humanos y no en Dios. Hemos aprendido a depender mucho de otra persona, tanto así que hay personas que se matan cuando la otra persona se va. La dependencia emocional ha hecho que muchos tengan tanto sufrimiento cuando alguien los abandona, porque depositaron toda su confianza en alguien. Pero qué difícil es confiar en Dios. La palabra confiar va a producir en nosotros la palabra más esperada, aquella que todos soñamos, y es la palabra milagro. Ahora yo quiero que quede bien en tu mente lo siguiente: Dios siempre tendrá un milagro para aquel que confía completamente. Siempre. Entonces, los milagros son reales, los milagros existen, Dios conoce tu necesidad. El problema no está en el milagro que Dios pueda o no pueda hacer. El problema está en el grado de confianza que yo pueda tener en ese Dios. Pero ahí tenemos otro problema. Nosotros pensamos que Dios es más o menos, funciona como un cajero automático. Yo voy, coloco la tarjeta, pongo la clave y yo espero que inmediatamente el dinero salga. Entonces cuando voy a Dios, le digo: Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, estoy enfermo, quiero salud, mi familia está destruida, quiero que la unas, quiero esto, quiero lo otro. Nosotros creemos que cuando decimos amén y abrimos los ojos, el milagro está. No funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque Dios no es objeto, Dios es Dios. Y Dios sabe en qué momento colocar las piezas en el cuadro de nuestra vida. Porque nosotros apenas tenemos la visión pequeña de nuestra necesidad presente, pero Dios dice: tu necesidad de ahora es la bendición de mañana. Si no fuera por este problema, mañana no hay milagro. Y de paso, todo milagro viene detrás de un problema. Pero los seres humanos nos desesperamos. Entonces, cuando nuestras oraciones no son respondidas, ¿qué cosa creemos? El peor mito: Dios a mí no me escucha. Entonces, como a mí Dios no me escucha, yo voy a delegar mi responsabilidad espiritual a otra persona. Y allí yo ando pidiendo a todo el mundo: pastor, ore por mí porque Dios no me escucha. Hermano, ora por mí porque Dios no me escucha. Tú tienes que hacer lo que yo no quiero más hacer porque yo ya desistí. Y el diablo celebra y dice: justamente es eso lo que quiero. Dios quiere escuchar tu voz y el diablo dice: no, a este hay que sacarle del camino. Y una de las maneras como nos saca del camino es haciéndonos delegar la responsabilidad espiritual a otra persona. Haz tú lo que yo ya no quiero hacer, porque yo sé, yo creo, parece que a mi Dios no me escucha. Y allí entramos en un conflicto. Todos queremos milagros, pero pocos quieren confiar. ¿Y qué significa confiar en Dios? Esta noche yo voy a desarrollar 3 puntos importantes de los milagros de Dios y 4 tipos de milagros que Dios hace. Primer punto importante hablando acerca de milagros. Primer punto importante es que
los milagros que Dios hace no cambian el corazón humano. Yo les voy a mostrar aquí algunos ejemplos. Hay personas que dicen así: si es que Dios hace ese milagro, yo me arrepiento. Si Dios mueve la peña, yo creo. Si Dios hace esto, yo estoy ahí listo para entregarme. Eso es mentira. Israel fue el pueblo que vio tanto milagro durante 40 años y después de cada milagro volvía a la incredulidad. Así que si tú dices, yo necesito ver para creer, es la peor mentira, porque tú puedes ver tanto milagro y no creer. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, le dijo: sal de la tumba, la mayoría de personas dice que le rechazaron después del milagro y unos pocos creyeron en él. Y cuando yo voy al texto de Mateo capítulo 11, versículo 20, el texto bíblico dice así: entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, pero no se habían arrepentido. Y ahí viene el lamento de Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Entonces, tú no digas, yo necesito un milagro para creer, porque Jesús hizo tantos milagros y las ciudades no se arrepintieron. Entonces, un milagro no es sinónimo de que tú vas a cambiar de vida. Tú puedes ver tantos milagros en tu vida y puedes continuar igual. ¿Cuántas personas fueron sobrevivientes o son sobrevivientes de COVID-19? Mientras estaban en el problema, mientras había el miedo, todo el mundo buscaba un milagro. Pasó la pandemia, todo volvió a la tranquilidad y cada uno continuó con su vida. Porque milagros no son capaces de poder remover la dureza de un corazón que no quiere confiar en Dios. Número 2, el mayor peligro es que las personas confíen más en milagros que en la palabra de Dios. Hoy tenemos una tendencia muy grande dentro del mundo cristiano que al milagro se lo ha visto como un asunto de mercadería, ¿no? Milagro más o menos es un asunto de negocio. Ven aquí, ¿quieres un milagro? Tienes que dar tanto y tienes que tener fe, más dinero y más fe. Y tantas personas van en busca de un milagro pensando que es así como Dios hace milagros. Cuando la Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Entonces, tanta gente fue testiencia de cada ser humano tiene que estar solamente y únicamente en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es el fundamento de la experiencia espiritual, no importa cuántos milagros tú puedas ver en la vida, no siempre Dios estará detrás de cada milagro. Pero yo comencé diciendo que todo aquel que confía siempre recibe un milagro. ¿Me estoy contradiciendo? No. El problema es que nosotros queremos que los milagros sucedan conforme nosotros queremos. Y Dios no actúa como nosotros queremos. Dios hace milagros, pero Él quiere que detrás de cada milagro nosotros aprendamos a confiar. ¿Cuál es el propósito del milagro? Confía. ¿Y por qué yo necesito confiar? Y en esta noche yo quiero ver 4 tipos de milagros que Dios hace para todos aquellos que confían en Él. Primer tipo de milagro es el milagro que todo el mundo quiere. Se llama el milagro sobrenatural. ¿Qué cosa es el milagro sobrenatural? Milagro sobrenatural es aquel milagro que acontece y no tiene explicación. Y no tiene explicación porque es algo donde Dios tiene que quebrar, romper las leyes naturales. Y allí interviene y nosotros decimos: wow, este es milagro de Dios. Jesús se aproxima a un cojo que nunca caminó y le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y todos dijeron: milagro, claro, milagro sobrenatural.
Se acerca a la tumba de Lázaro, 4 días allí, cuerpo descompuesto. Jesús le dice, sal fuera. Todo el mundo, milagros. Sí, eso es un milagro sobrenatural. Nosotros queremos así, vamos a Dios y le decimos, Señor, yo estoy endeudado ahora mismo y yo quiero que tú me ayudes a salir de mi deuda. Abrimos los ojos y de pronto queremos que alguien toque la puerta y diga, aquí está el dinero que te falta. ¿Qué cosa sería eso? Milagro. Ahora, ¿Dios hace ese tipo de milagros, sí o no? Sí, sí hace. Y es el milagro que todos tenemos en la cabeza. Nosotros queremos, cuando vamos a Él para orar, queremos que la respuesta de Dios sea inmediata al punto de nuestra oración. Señor, yo quiero, abro los ojos y ya, ahora, es ahora. Pero muchas veces los milagros que Dios da a aquellos que confían en Él no son sobrenaturales. A veces el mayor milagro no tiene que ver con Dios solucionar nuestro problema, sino salvar nuestra vida. Les voy a poner aquí 2 ejemplos. Un día, los 3 amigos de Daniel, su fe fue puesta a prueba para poder inclinarse ante una estatua levantada por un gobernante, el mayor gobernante de Babilonia, Nabucodonosor. Los 3 amigos de Daniel, ellos no se arrodillaron y dijeron así, nosotros seremos fieles a Dios. Cuando Nabucodonosor se enteró o le dijeron que 3 no se habían arrodillado, él les llama y le dice así, yo les voy a dar otra oportunidad para que ustedes puedan arrodillarse ante esa estatua. Y esos 3 muchachos dijeron así, no necesitamos. Nosotros tenemos claro qué cosa es lo que estaban demostrando ellos. Confianza en Dios. Nosotros tenemos claro nuestra decisión. No nos arrodillaremos aunque hayas calentado tu horno, aunque nos mandes al horno, aunque nos achicharremos en fuego. Nosotros seremos fieles a Dios. Nabucodonosor les dice, está bien, si esa es su decisión, ustedes van a entrar allá. La pregunta es, Dios, ¿qué milagro hizo en ese momento? Ninguno. Dios no mandó un rayo para aquellos que estaban llevando a esos muchachos al horno de fuego. No. Dios no hizo absolutamente nada a tal punto que ellos entraron al horno. Entonces, a veces el mayor milagro que Dios va a hacer no es que tú no entres en el horno. A veces el mayor milagro que Dios va a hacer es que te acompañe dentro del horno. Señor, líbrame del horno de fuego. No te voy a librar, pero yo te voy a acompañar allí. Yo voy a estar contigo. Y el milagro sobrenatural aconteció después que ellos expresaron el altísimo grado de ¿qué cosa? Confianza. Nosotros vamos a dar nuestra vida si es posible, pero no nos vamos a postrar, no nos vamos a arrodillar. Nosotros vamos a ir. Si Dios quiere nos librará, pero si Él no quiere librarnos, nosotros no vamos a adorar. ¿Qué cosa se llama eso? Confianza. Mi vida está en las manos de Dios. Si Él quiere hacer un milagro, lo hará. Y si no quiere, pues no lo hará. Pero yo sigo confiando en Él, porque mi confianza en Él no depende de los milagros que haga. No depende de ello. Les voy a contar aquí otra historia similar y extraña. Un día, Juan el Bautista, Jesús mismo dice que no se levantó otro hombre como Juan el Bautista. Un día, él fue amenazado a muerte. Jesús estaba cerca. Cuando él estaba encarcelado, él manda a sus discípulos a Jesús a decirle, ¿de verdad eres tú aquel que ibas a venir o esperamos a otro? O sea, su confianza en el Mesías estaba menguando. ¿Qué hace Jesús? No responde una sola palabra. Hace milagros, le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle todo lo que ustedes han visto. Qué curioso. Los 3 amigos de Daniel tenían fe, ¿sí o no? Sí. Juan el Bautista tenía fe, ¿sí o no? Sí. Pero Dios libró a 3 en el horno de fuego y no libró a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque aunque los milagros sobrenaturales existen, Dios no lo hace cuando el hombre quiere. Dios lo hace cuando Él quiere
como Él quiere, cuando Él quiere, el momento que quiere. Y eso no significa que Dios te abandonó. Nunca te atrevas a pensar que porque Dios no respondió una oración o no ejecutó el milagro que tú estás buscando, Dios te abandonó. Nunca te atrevas a dudar de que Dios cerró las bendiciones para ti simplemente porque todas las puertas están cerradas hoy. Puede ser que las puertas cerradas hoy se conviertan en la mayor bendición después, pero ahora no es el momento. Tú dices: Señor, haz un milagro. No desistas, confía, persevera. Y si Dios permite el horno, te acompañará en el horno. Y si aún Dios permite que no salgas vivo del horno, la confianza en Él es que no importa las circunstancias, tu vida cuando esté en sus manos nunca se perderá. Y si un día por tu fe vas a la muerte, por tu fe resucitarás, porque tu vida está en las manos de Dios. Por eso les dije que confiar no es un asunto sencillo. ¿Recuerdan ustedes a Jesús en el Getsemaní? ¿Saben qué costaba Jesús pidiendo al Padre? Un milagro. Padre, ¿habrá alguna manera de poder salvar a la humanidad sin que yo pueda pasar por la cruz? ¿Existirá algún medio que tú puedas quitarme este sufrimiento? ¿Habrá manera de poder salvar con otro plan? Por eso la palabra o la oración de Jesús es: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué cosa pasa de mí esta copa? La ira de Dios que iba a derramarse sobre el Hijo por nuestra causa. Jesús dijo: yo no quiero beberla. Yo sé que ese es el plan, pero yo no quiero separarme de ti. Porque la copa de ira que Jesús vivió era la separación definitiva del Padre con el Hijo por causa de nuestro pecado. Padre, haz un milagro, por favor. Haz un milagro, quita de mí esta copa. Pregunto, ¿qué le respondió el Padre a Jesús? Nada. Pero hubo un milagro. Y de aquí vamos a ver el otro tipo de milagro. Porque cuando Dios no hace el milagro sobrenatural, Él tiene otro milagro para tu vida. Después del Getsemaní, aunque el Padre le dijo: el plan continúa como sigue, Jesús salió con tanta paz que recibió a toda la turba, subió a la cruz, y aunque sufrió el peso de la ira de Dios sobre su vida cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me he desamparado?, nunca perdió la confianza en el Padre, porque sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque aunque la copa de ira yo lo bebí, yo nunca dejé de confiar en ti. Entonces, ¿cómo es que a veces nosotros esperamos solamente que Dios actúe como nosotros queremos? Por eso el mayor milagro que Dios puede hacer es enseñarte a confiar. Segundo milagro. Primer tipo de milagro es el milagro sobrenatural. Pero hay un segundo tipo de milagro, que es el milagro natural. Y saben una cosa, este es el milagro que todos los seres humanos lo experimentamos en la vida. Milagro natural. ¿Qué es el milagro natural? Parece que solo hay silencio de Dios. Dios no responde. Dios está ahí en silencio, pero me acompaña. No hace nada, absolutamente nada, pero Él está ahí a mi lado. Natural. Él hace que a través del tiempo en mi vida me vaya mostrando sus propósitos. Ahora no entiendo, y cuando no entiendo, yo me aferro a Jesús. Y cuando me aferro a Jesús, en el tiempo Él me muestra que todo lo que permitió en mi vida tenía un propósito para mí. Ese es el milagro natural. Parece que Dios no actúa. Hace algunos años encontré una mujer. Me esperó en la salida estaba predicando en la universidad. Y ella me decía: pastor, ¿cuánto le agradezco a Dios por no haber escuchado mi oración?
Y uno raras veces escucha eso, porque la mayoría de veces es de queja. Pastor, a mí Dios no me escucha. Pero esta mujer decía, pastor, yo estoy tan feliz, gracias a Dios que no escuchó mi oración. Y yo no estaba entendiendo muy bien hasta que ella me cuenta la historia. Me dice, mire pastor, yo me enamoré a los 22 años. El muchacho con quien yo estaba parecía que era el amor de mi vida. Yo sin él no podía vivir. Un día, él era un muchacho fiel, bueno, excelente. Y yo decía, yo no veía mi vida sin él, mi futuro sin él. Y yo tenía ese miedo que si en algún momento él me fallaba o él me dejaba, yo iba a morir, pastor. Y mi mayor miedo se cumplió. Un día, él, ya faltando una semana para poder casarnos, cancela la boda con todas las tarjetas hechas y me dice, ¿sabes qué? Conocí a otra chica, perdóname, yo me voy. Una semana. Pastor, usted no sabe ese momento cómo yo maldije la vida, maldije al muchacho, maldije todo el mundo. Y yo lloraba noches enteras a Dios diciendo, Padre, abre los ojos de ese muchacho, él es bueno, él es para mí, tú lo hiciste para mí, no existe otro en el mundo como él. Pastor, noches y noches enteras de lágrimas. Y cada vez que lloraba y Dios no me contestaba, yo decía, Señor, tú me quieres matar. El tiempo pasó. Pastor, han pasado 10 años. Aquel muchacho que yo me iba a casar, hoy está en la cárcel. Fue a la droga, alcohol. Todo aquello que él era solamente era apariencia. Y yo recuerdo aquellas noches que yo lloré y yo clamé y yo le dije, Señor, convierte ese corazón, tráelo a mis pies, haz esto, haz lo otro, por favor. Y pastor, usted no sabe la paz y la alegría que yo tengo hoy, decir, Señor, gracias porque tú nunca respondiste mi oración. Y en el momento para mí fue la mayor angustia, la mayor desesperación. Pero en el tiempo me di cuenta que las cosas que tú me dices no es un sí. Yo te amo, yo te quiero, yo no quiero verte herido. Ahora puedes sufrir, pero a largo plazo vas a ver que todo lo que permití fue de bendición. Recuerda a José. 17 años el muchacho, amado por su padre, odiado por sus hermanos. Un día es vendido para Egipto, echado a una cisterna. Y cuando él es echado a la cisterna, él podía clamar a Dios, Señor, haz un milagro, yo no quiero irme de casa. Él era fiel a Dios. Dios no mandó un ángel para poder interrumpir el plan de los hermanos. Dios no mandó un ángel para poder ser evitado, para que pueda ser vendido como esclavo. Y él estuvo durante 13 años de su vida sin entender nada. Un día, por su fidelidad a Dios y por no acostarse con la mujer de Potifar, él fue echado a la cárcel. Yo les digo, no era suficiente como para decir, no vale la pena servir a Dios. ¿Por qué Dios no me libró de esto? Si yo estoy haciendo las cosas correctas, yo estoy haciendo las cosas bien. Yo no estoy lejos de Dios, yo no estoy faltando a Dios, yo no estoy fallando a Dios. Yo hago las cosas bien. ¿Y dónde está Dios? Dios no impidió que vaya a la cárcel. Dios no impidió que vaya al pozo. Dios no impidió que vaya de preso, de esclavo. Dios no impidió. Pero durante esos 13 años hay una sola palabra en Génesis que acompaña su historia y dice, pero Dios estaba con José. Eso es todo. No hizo ningún milagro, pero el mayor milagro ¿dónde estaba? En que él aprendió a confiar de que aunque Dios está en silencio, un día Dios lo llevará al palacio. No importa si hoy está en el pozo. Todos los que son papás conocen bien la historia de cuánto sufrimiento hay cuando tenemos que llevar a nuestros hijos a las vacunas. Nunca entendí ese dolor hasta que fui papá. Qué bárbaro. Yo recuerdo primeras vacunas de mi bebé. Fui para el puesto de salud, puesto médico. Y yo estaba con la bebé en mis brazos. Y uno hace todo en ese momento como para prepararle, hijita, va a pasar algo feo.
esto no me gusta, esto yo no quiero, pero ¿cómo entendieras tú que esto es para tu bien? Si yo pudiera, yo no quisiera que te lastimen, yo no quisiera que esa aguja pueda entrar en tu cuerpecito frágil, pero si es que yo no lo hago, una enfermedad te puede matar. ¿Y por qué una enfermedad te puede matar? Yo ahora tengo que permitir esa inyección, ahora tengo que permitir que tú puedas llorar, pero aunque tú no lo entiendas, yo estoy contigo, yo estoy aquí. Yo veía el cuerpecito de mi hijita tan pequeñita y las agujas tan enormes y el líquido que iba a colocarlo allí, y yo la abrazaba a mi hijita y mi hijita allí sonreía como un bebé, allí confiando en el papá, y de pronto allí vienen, ¿no? Y comienzan a colocar la vacuna, y en ese momento mi hijita, de lo que está sonriendo conmigo, comienza a llorar, comienza a gritar de dolor. Ella no entiende. Probablemente ella, si es que pudiera pensar como un adulto, diría: ¿por qué tú, siendo mi papá, no evitas que me coloquen una vacuna así? ¿Por qué tú, siendo mi papá, no quitas a esas personas que me están haciendo daño? Pero yo como papá entiendo que es la única manera de poder proteger a mi hijita de un mal a futuro. Ella no entiende lo que está pasando, pero ella tiene que aprender a confiar. Y cada vez que vamos al puesto de salud, cada vez que se coloca una vacuna, yo lloro con ella, yo la abrazo a ella, yo lo consuelo a ella. Pero lo que yo permito es para que a futuro ella esté bien. ¿Cuántas inyecciones Dios ha permitido en nuestra vida ahora? Y Él dice así: porque yo sé que a futuro te va a hacer bien. Confía. Un día te llevaré al palacio, aunque yo esté en silencio cuando tú estés en la cárcel. Un día resultarás en el palacio, aunque yo no haya evitado tantas cosas en tu vida. Y el milagro natural es el milagro de la compañía constante de Dios y el silencio de Dios, aunque no lo entiendas. Pero hay un tercer tipo de milagro, y es el milagro importantísimo que se llama el milagro de la resistencia. Me encanta ese milagro. ¿Sabes en qué consiste el milagro de resistencia? Tú no sabías que ibas a tener fuerza para enfrentar eso, pero al final tú lo superaste. No sabías. A veces, cuando nosotros oramos que Dios quite las montañas de nuestra vida, Dios dice: no, la montaña no te lo quito, pero te doy fuerza para poder escalar esa montaña. A veces nosotros queremos que Dios abra el mar. Señor, abre el mar de mi vida. Y Dios dice: no, el mar no se va a abrir, pero yo te enseñaré a caminar por encima de las aguas. Señor, quita el cáncer de mi vida. Y el Señor dice: no, no quitaré el cáncer de tu vida, porque en el cáncer yo te mostraré mi fortaleza. En el cáncer yo te mostraré que más allá de restaurar tu salud física, yo quiero cambiar tu corazón. Un día el apóstol Pablo fue para Jesús. 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, encuentro un pedido del mayor apóstol, del hombre de fe. Y allí encuentro que él suplica al Padre, suplica a Dios. Capítulo 12 de 2 Corintios, versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. No es que solamente 3 veces fue. La palabra 3 significa la insistencia que yo he tenido delante de Dios. Por favor, quita este mal de mí. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me encanta cómo Él continúa y dice: por tanto, ahora, no de mala gana, sino de buena gana, me gloriaré en mi debilidad, para que repose en mí el poder de Dios. Ahora, yo me gozo en el dolor. ¿Cómo es posible, Pablo, que cuando le están sangrando las espaldas, cuando es azotado por predicar el evangelio, él se ponga a cantar? Porque él entendió que todo dolor que Dios dice no te voy a quitar, Dios lo usa para enseñarnos a confiar, para enseñarnos a depender. El milagro de la resistencia es: yo no podré quitar el dolor de tu vida, pero yo te daré la fortaleza necesaria para poder superarla. Por eso, puede ser que ese es ese milagro que tú necesites hoy. El milagro de la gracia. Mi gracia es suficiente.
Y Pablo dice, si yo tengo la gracia, ¿qué importa el dolor? Si la gracia está allí, si Dios está allí, ya no importa lo que pueda tener. Me glorío en las debilidades. Cuando Dios dice, yo haré un milagro diferente al que tú buscas, es porque ese es el milagro donde nos va a enseñar a confiar. Y el cuarto tipo de milagro que Dios hace es el milagro más importante que sucede todos los días en tu vida. Se llama el milagro de la transformación. ¿Qué cosa es el milagro de la transformación? Dios a veces te abraza como padre, pero a veces aparece en tu vida como cirujano. A mí me gusta el abrazo de papá, pero a veces es necesario que Dios aparezca con un bisturí en la mano. Y ese bisturí puede abrir nuestra vida, puede causarnos dolor. Ese corte puede representar tribulación, dolor. Mas a veces Dios, como buen cirujano, tiene que arrancar de nuestro corazón el cáncer de pecado que nos está acabando, ese cáncer que se llama orgullo, egoísmo, ese cáncer que se llama independencia. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que Dios quiere hacer? Es el milagro de poder transformar tu corazón egoísta en un corazón de amor. El milagro de poder transformar una vida destruida por el pecado a una vida construida para su reino. El milagro de poder sacarte de la oscuridad para su luz. El milagro de poder traerte de la muerte a la vida. Y el libro de Ezequiel capítulo 36 dice, yo quiero darles un nuevo corazón. Y un nuevo corazón no es resultado de nuestra educación ni de nuestro esfuerzo. Un nuevo corazón es el mayor milagro que Dios quiere hacer en ti. Una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver las cosas, una manera diferente de poder enfrentar la vida, de tener un corazón calmado en medio de la adversidad, de poder ver la dificultad no desde la perspectiva humana, sino de la perspectiva divina. Y el milagro de la transformación es el milagro cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu corazón y quiere llamarte para su reino, para un cambio de mentalidad, para un cambio de visión. El mayor milagro que Dios quiere hacer es cambiar ese corazón egoísta y convertirlo en el reino del Señor. Ese corazón lleno de oscuridad en un corazón lleno de luz. Pero tú tienes que aprender a confiar. ¿Sabes qué significa confiar? Confiar significa dejar la vida bajo el control de Dios, no importa lo que pueda venir. Confiar significa decir a Dios, tome el control completo de mi vida. ¿Cuál es el milagro que necesitas? ¿Sobrenatural? ¿Natural? ¿De resistencia? Yo tengo un milagro para ti hoy. El milagro de que Jesús hoy puede cambiar tu historia. El milagro de que tú hoy puedes volver para casa teniendo la seguridad que tu vida le pertenece a Jesús. El milagro de saber de que tu vida va a estar bajo el control de Dios. Ya no importa lo que pase, ya no importa lo que venga. Mientras la vida esté en Dios, todo está bien. No importa si voy al horno de fuego, no importa si Dios me libra o si no lo hace. Si mi vida está en Él, yo tengo paz, yo tengo fortaleza, yo tengo esperanza. Yo puedo continuar en la vida enfrentando las mayores adversidades, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Y ese es el milagro que hoy tú puedes recibir. Y para que suceda ese milagro, tú necesitas hacer una sola cosa: entregar tu vida bajo el control de Dios. No sé cuál es el milagro que estás buscando, mas yo sé del milagro que hoy puedes recibir. El milagro de comenzar
una vida nueva. Y si en esta noche tú quieres decirle a Jesús: Señor, yo necesito de ese milagro, yo quiero un corazón diferente, yo quiero una nueva vida, no importa más las circunstancias, yo quiero vivir a tu lado. Yo quiero que tú me des la fortaleza necesaria para poder enfrentar todas estas dificultades. Si esta noche quieres hacer tu entrega a Jesús, yo te voy a hacer una sola invitación. En el nombre de Jesús, yo quiero que te levantes donde estás. Y si tienes la valentía y la fuerza de poder venir aquí adelante para orar, yo te voy a invitar a hacerlo ahora. ¿Qué milagro necesitas? No sé cuál milagro, mas hay un milagro que Dios puede hacer hoy: el de traerte un corazón nuevo.